buenos días a todos. Es para nosotros una satisfacción ver que el llamado Chichi todavía llega. En lo personal, debo admitir que ya voy de poner para abajo, ¿no? Yo nunca en mis participaciones había leído algún discurso, pero ahora debo reconocer que ya la memoria nuevamente. Entonces voy a leer y sobre todo tratar de cumplir un compromiso con los chicos y con muchos de los familiares que están aquí, de luchadores sociales que ya se fueron. Entonces, a la memoria de Rodolfo Rodríguez Melendres y luchadores que se nos adelantaron. En 1958, en este edificio que está atrás, se concentraban el 90% de los estudiantes que tenían toda la universidad. Ahí estaba la secundaria, que era la mayoritaria, y estaban las facultades de Derecho, Contabilidad, Economía, Química e Ingeniería. Era una pequeña institución que obviamente estaba controlada por el gobierno. Los directores y los rectores los imponía el gobernador. Esto nos va a marcar en la lucha a todos nosotros. Carlos Madrazo, presidente del Comité Ejecutivo del PRI, conocía a Enrique Peña Batis, quien fue preso en Ferry por participar en las elecciones del general Miguel Enríquez, quien fue víctima del fraude donde se reprime a sus simpatizantes en la llamada Segura. Los cadáveres fueron incinerados por primera vez en la historia de este país en el campo militar número 1. En Sinaloa, Peña Batis y Pancho Alarcón, compañero de Guasave, dirigente campesino, forman el partido Francisco y Madero y se relacionan inmediatamente con la Escuela de Derecho. Recordamos que la Escuela de Derecho era prácticamente la escuela de cuadros del PRI. Los mejores oradores que había en la universidad, ahí estaban. Les plantean a los compañeros de Derecho, tanto Peña Batis como Pancho Alarcón, que Madrazo buscaba democratizar el PRI y el país en lo general, pero le llegaron por el lado bueno a los compañeros. Les dijeron, además va a otorgar la autonomía a todas las universidades. Los derechos, yo creo que es la primera vez que escuchaban el término de autonomía, pero sabían que era un proceso democrático para la universidad. Esto captó la atención de los universitarios y acuerdan apoyar al PRI, que era el Francisco Madero, las elecciones a presidentes municipales que fueron en febrero de ese año. En lo personal salía de la prepa en las tardes, porque había dos turnos, pasaba por aquí por este edificio y había una concentración de campesinos enorme, pero me llamaba la atención de que en ese atrio estaban los compañeros más elocuentes de derecho. Ahí estaba Rodolfo Melendres Chichi, Andrés Cañas Martínez, Jorge Medina Viera y Anacleto Terrazas. El activismo universitario fue tan efectivo
que el gobernador Sánchez Celis tuvo que cometer fraude y el comité electoral declaró inválidas las elecciones. Lo anterior enfurece a Sánchez Celis, que era el gobernador del estado, quien llama a los estudiantes que habían participado con el apoyo al FIN y les dice: estoy informado de que ustedes tienen un acuerdo con el FIN con relación a la autonomía. Yo tengo en mi poder el Congreso del Estado y yo sí puedo darles la autonomía. Los estudiantes le dicen: ¿y qué pide a cambio, señor gobernador? El gobernador responde: en septiembre de 1965 se repetirán las elecciones. Si ustedes se retiran del PIB, les prometo que en la primera semana de diciembre les será otorgada la autonomía. El único de todos los que estaban ahí que se opuso fue Chichín Meléndez. Dice Chichín: señor gobernador, eso es traicionar a los campesinos. El gobernador hace caso omiso y les dice a los demás: ¿quién acepta la autonomía a precio de abandonar a los campesinos? No levantaron las manos menos. ¿Qué pasó con Chichín? Prácticamente Sánchez Celis no se nada por las ramas. Lo reprimen, lo golpean, lo expulsan fuera de Sinaloa, van a ir a su tierra natal, por ahí. Efectivamente, Sánchez Celis ganó las elecciones y reprimió al FIN. Y el 6 de diciembre se publica en el periódico oficial del gobierno que se decreta la autonomía universitaria. Sin embargo, los estudiantes de Derecho no sabían qué era la reforma universitaria, no sabían lo que había pasado en Córdoba, Argentina, con la reforma educativa. Y se dieron por bien servidos y todavía cometen el error de ir a catedral y hacer un acto de agradecimiento al gobernador. El problema fue cuando en el Consejo Universitario se empieza a discutir. Oigan, compañeros, dijeron los estudiantes, ¿no se fijaron que la ley trae junta de gobierno? Que son 5 exrectores que los puso el gobernador y que los va a seguir mangoneando el gobernador. Entonces los estudiantes se calmaron, ya no dijeron nada, pero eso va a ser lo que va a provocar la lucha en esta universidad. De ahí en adelante, todas las demandas que hacía el movimiento estudiantil era fuera de la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno ponía rectores, ponía directores, reglamentos, etcétera, etcétera. Y eso causó sangre para nosotros. Efectivamente, Sánchez Celis ganó las elecciones y reprimió al FIN. Y el 6 de diciembre, como lo había dicho Sánchez Celis, publica en el periódico oficial la ley que decretaba la autonomía. Sin embargo, no se dieron cuenta los estudiantes que la Junta de Gobierno era prácticamente el cordón umbilical del gobierno con la universidad. Y eso va a ser nuestro problema. En 1966, año de varias huelgas aquí en la universidad, se puso la ECA en huelga,
nos pusimos los de agricultura para construir nuestra escuela. Nuestra escuela estaba atrás de la preparatoria central, conflictos constantes con los compañeros preparatorianos que querían sus salones, querían sus sillas, etc. El caso fue que después de tantas huelgas de economía, por ejemplo, José Luis Aceña Cervantes consideraba que le iban a quitar la dirección de la escuela, entonces promueve a los estudiantes y se hace una huelga aquí en el edificio central. Entonces estas huelgas van a culminar, al final de cuentas, contra Julio Ibarra, que entre paréntesis, Julio Ibarra era el doctor de cabecera de Sánchez Celis. Sánchez Celis padecía del corazón y ese doctor era su médico de cabecera. Y por lo tanto, ya le había dado la rectoría y cuando se viene esta Junta de Gobierno, lo nombra nuevamente. Esto se prolongó, los estudiantes aquí en aquel tiempo eran muy ingeniosos, sacaban burros, los pintaban, le ponían el nombre de Julio Ibarra, etc. Entonces Sánchez Celis se preocupa y les dice a los huelguistas cuáles son sus demandas. Le contestan los estudiantes dos cosas nomás. Primero, fuera Julio Ibarra. Dos, anule la Junta de Gobierno. Entonces Sánchez Celis dice, la primera se las concedo, la segunda no. Pero en cambio les voy a ofrecer que ustedes se pongan de acuerdo y nombren a un maestro y yo lo voy a nombrar como rector. Y ahí aparece el recordado doctor Mojarás Bueno, un hombre que entre paréntesis había sido dirigente estudiantil, había luchado por la Universidad Socialista del Noroeste y además había sido miembro del Partido Comunista Americano en la etapa más asigua para el partido, de repercusión, de seguirlo aprendiendo a todos los militantes. Esto tentó a los compañeros de derecho y todos dijeron, está bien, proponemos a Mojarás Bueno. Y de inmediato Sánchez Celis toma el teléfono y le ordena a la Junta de Gobierno que a lo más pronto posible nombraran a Mojarás Bueno como rector. Y así fue. Siendo rector Mojarás Bueno, llama a Chichi Meléndez. El rector sabía que Chichi Meléndez, por un principio de dignidad, había corrido Sánchez Celis porque se opuso a que fuera la propuesta de Sánchez Celis. Le dice a Chichi, ¿qué necesitas?, le preguntó. Chichi responde, 3 cosas. Primero, casa de estudiantes. Segundo, el sindicato de trabajadores. Y tercero, el Ateneo Universitario. Concedido, le dice Mojarás. Meléndez sale muy contento y de inmediato organiza la casa de estudiantes, a donde estaba hablando el doctor, y aparte hace una reunión con trabajadores, forma el sindicato y, en tercer lugar, el Ateneo Universitario. En el Ateneo, el Chichi trataba de sacar, obviamente, oradores, activistas. Yo recuerdo, espero que no se moleste nadie, que el compañero Liberato Terán Orquín
le pone un lápiz en rojo y lo pone a leer en voz alta. Chichi se esperaba porque fueran buenos oradores. Liberato llegó a ser campeón de oratoria. Entonces el Chichi estaba formando cuadros en todos nosotros. Pasado el tiempo, en 1970, la UAS era reprimida por los judiciales, por la policía municipal, por el Carlota famoso, aquel porro de las colonias, y también por los porros que traía de Bogotá, Mienta Calderón. Sin embargo, después de que el ejército nos desalojó, llega Fernando Oca, que era el secretario de Educación Pública en ese momento, y lo abordamos ahí en la entrada de las escalinatas. Le dijimos: sabemos que viene usted a darle más presupuesto al rector impuesto. Si quiere dialogar, dialogue con los estudiantes. Esto nos permitió, porque se paró el secretario de Educación Pública, intercambió algunas palabras con nosotros, y a partir de ahí volvemos a tomar el edificio. Llegó diciembre, y en diciembre no hallábamos qué hacer. Si abandonábamos la universidad, nos iban a tomar los porros. Por ahí un compañero, que en paz descanse, y que lo conoció usted, el licenciado Ramón Hernández Guerrero, era un estudiante de la prueba popular nocturna y era un obrero, hacía de todo. Entonces dijo: vamos a tapiar todas las oficinas de la universidad y vamos a ponerle ladrillo y después cemento. Y así fue, eso hicimos. Claro que cuando regresamos en enero, todo estaba tumbado y todos los archivos de nosotros estaban desaparecidos. Reguero por la oficina de servicios escolares. Pero no paró ahí la cosa. Se siguió reprimiendo a los estudiantes. Los estudiantes, no sé por qué tenían ese favor, pero había compañeros que se enfrentaban a los policiales con bombas molotov o con piedras, pero era un movimiento radical de parte de los estudiantes. En el caso de la Casa de Estudiantes, se radicalizaron los compañeros. Recordemos que la mayor parte de la Casa de Estudiantes eran compañeros que venían de los ejidos o de los pueblos, que no tenían para estudiar, sus padres les daban que se vinieran para acá. Entonces, nosotros, Liberato, Terano, Ramón Hernández Guerrero y su servidor, debatimos con los radicales la tesis de la Universidad Fábrica. La tesis de la Universidad Fábrica fue la ideología que llevó a los radicales a cometer muchos errores. Nosotros estábamos en contra de que se fueran a la guerrilla, estábamos en contra de que desapareciera la FEUS. Sin embargo, los compañeros forman la Liga 23 de septiembre, y la Liga 23 de septiembre llegó a asesinar compañeros como el Chicano, que era dirigente de las casas, y los que no asesinó la Liga, los asesinó la Brigada Blanca. Entonces, hay una serie de muertos, incluso una muerte que nos pesa, nos lamentamos, fue la de Carlos Guevara Reynada. Carlos Guevara Reynada era en ese tiempo el director de Información y Relaciones, o de Cultura, algo así. Y los enfermos llegaban
asaltaban la rectoría, sacaban el dinero, etc. Entonces ahí hay un enfrentamiento. Guevara Reinaga tira un balazo al aire y el balazo le pega a un compañero de los radicales y después acribillan al compañero. Vamos a hacer uno de estos en este homenaje. Creo que valen más todos tus compañeros, pero ya que no están en vida, nosotros recordamos a médicos como Jesús Quintero Pacheco, como el doctor Abel Martínez Verdugo, y también a nuestro estimado doctor López Heredia. Ellos, arriesgando su prestigio o su vida, hubo decenas de heridos de bala. En aquel tiempo estaban de moda las balas de plástico que habían utilizado en Vietnam, y entonces la idea era de que un herido de una bala de plástico pues era muy ostentosa y los tomaban presos los compañeros. Entonces estos tres doctores, junto con compañeras enfermeras, entre ellas mi esposa, fueron los que salvaron vidas de sus compañeros. Además de eso, yo quiero recordar a los compañeros campesinos que de una u otra manera estuvieron presentes en la lucha de la tierra y que murieron, algunos asesinados con Marcelo Loya, y también a compañeros como el ingeniero Rodolfo Ramírez Suárez. Ramírez Suárez, aparte de que era maestro de la Escuela de Agricultura, era dirigente de una asociación de colonos ambulantes y además, quiero mencionar nomás que en el caso de los colonos nos merece una mención especial a la compañera hija de Rosario Sábados, que junto con su hijo fue asesinado cruelmente por los caciques que tenían las tierras aldías acaparadas. Pero también participó, no sé si ustedes recuerdan, a don Taurino, que siempre que había enfrentamientos con la policía estaba ahí. Él era un líder de colonos muy importante. Y finalmente quisiera mencionar a Chayo, que es asesinado junto con su hijo Alejo, y por otra parte a los universitarios. Ya se nos adelantaron Carlos Guevara Reinaga, se nos adelantó Juan Gorena de Ingeniería, no sé si se acuerdan ustedes de él, Salinas Olea, Jesús Ramírez Chicano, Elmer Mendoza, de Mazatlán, Jesús Michel Jacobo, Norma Corona Andrade, Cañas Martínez, Jorge Medina Viedas, Ramón Hernández Guerrero, Fausto Burgueño, Guadalupe Mesa, José Luis Ceseña, Marco César García, Jaime Palacios y Armando Marcón. Este último muere en días pasados, es otro de las víctimas por el estrés del 20% de descuento de los jubilados. A la muerte de los luchadores de la UAS, esta institución cae en corrupción, perdiendo las conquistas que nos costó sangre, golpes y pasión, al grado que el narco se apropió de la universidad. Hoy, un socio de Cuen está intentando acelerar nuestra muerte con un fideicomiso como lo hizo Cuen, quien arrebató la vida de varios jubilados.
Esperamos que Madueña, que intenta asesinar prácticamente al 80% de jubilados de 60 a 90 años, no lo consiga. Finalmente quiero señalar que digamos un gloria eterna a Chichi Melendres y a todos los luchadores sociales que han donado su vida por un mundo más justo, más democrático y vivir en paz. Muchas gracias.